Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo aquí en el mostrador.cl para tomarle el pulso a las noticias que están marcando la pauta. Vamos a estar en el siguiente bloque, como todos los miércoles, conversando con nuestro editor económico Iván Weissman para entrar de lleno en el ambiente en la previa al Encuentro Nacional de la Empresa ENADE 2024, que particularmente este año tiene una tensión bastante ya expresada, ¿no? No es algo que esté, digamos, solapado, no. Ha habido una serie de manifestaciones y particularmente a través de las llamadas cartas a los accionistas en que los grupos empresariales, los gremios también, pero sobre todo, ¿no es cierto?, los principales, insisto, grupos empresariales han expresado su preocupación, su malestar, sobre todo poniendo el énfasis en que han perdido la credibilidad en el presidente y en el ministro Marcel. Así está llegando el gobierno a este encuentro y están todas las miradas puestas en cuál va a ser el discurso del presidente Gabriel Boric. Pero queremos partir este primer bloque con un libro que yo quiero recomendar porque creo que es un excelente análisis respecto de cuál es la situación de las democracias en América Latina. Se llama Democracias en Peligro, Regresión Democrática en Latinoamérica y Propuestas de Futuro, del ex canciller Heraldo Muñoz, a quien pasamos a saludar. Heraldo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en El Mostrador. Hola Mirna, muy buenos días. Heraldo, leo este libro y la verdad es que uno se queda con una sensación, bueno, naturalmente de cierto pesimismo, ¿ah? Porque hay muchos factores que están ayudando precisamente en el socavamiento de la democracia. Y a nivel regional, usted pone el énfasis, por supuesto, en lo que ya sabemos que ocurre en Venezuela, ¿verdad?, en Nicaragua, pero también lo que pasa en El Salvador, lo que pasa en Ecuador, y pone el énfasis en los factores que estarían posibilitando esto, sobre todo el crimen organizado y la corrupción. Razones entonces, diría Heraldo, para seguir pesimistas, ¿no? Bueno, lamentablemente es así. La democracia está bajo ataque en América Latina y en algunos otros rincones del mundo. Y de hecho yo me atrevería a decir que en los próximos años la gran contradicción, si pudiéramos llamarla, será no tanto entre izquierda y derecha, sino que entre quienes defienden la democracia representativa y quienes quieren horadarla de distintas maneras. Y bueno, parte de los problemas de la disminución de la calidad de la democracia y todos los rankings demuestran que en América Latina hemos retrocedido al menos una década en términos de la calidad de la democracia, tiene que ver con el incremento de la violencia, del crimen organizado, tiene que ver con la persistencia de la corrupción en muchos países, tiene que ver también con la persistencia de las desigualdades económicas y sociales que hace que la gente eh, sienta un malestar respecto a su condición de vida. Tiene que ver también con un fenómeno relativamente reciente que es el efecto de demostración del gobierno de Donald Trump, un gobierno que hasta hoy Donald Trump desconoce la elección del presidente Joe Biden y como sabemos estimuló el asalto nada menos que del Capitolio, del Congreso norteamericano para impedir la ratificación de Biden, y eso ha estimulado a los autócratas del mundo, como Bolsonaro, por ejemplo, que era un ejemplo casi calcado de Trump. Eh, y bueno, la gobernabilidad también se ha hecho más difícil a nivel global, porque hay nuevos retos, hay nuevas identidades, hay problemas no resueltos como el cambio climático que van incidiendo en los desastres naturales y eso afecta a la gente. Entonces, gobernar se ha hecho también más difícil. Y lo que digo en el libro es que, bueno, no solo son los gobiernos evidentemente dictatoriales,
que secuestran la democracia, a diferencia de antaño. Antes estábamos acostumbrados en América Latina a los golpes de Estado, a los cuartelazos. Bueno, eso ya no ocurre. Ahora lo que pasa es que hay elecciones y determinadas personalidades o personajes son elegidos más o menos democráticamente en un inicio y luego se van haciendo con todo el poder, van arrasando con la separación de poderes, van capturando el poder judicial, el poder legislativo y derivan en regímenes dictatoriales como el de Nicaragua o Venezuela. Pero no es solo eso el problema. El problema es que estamos viendo una declinación de la democracia en lo que denominábamos antes democracias plenas, ¿ah? Donde hay leyes que se aprueban porque el Ejecutivo tiene mucho poder y porque se aprovechan los temores de la gente para ir arrasando con libertades, atacando a los periodistas, atacando las libertades de prensa, hostilizando como ocurre en México, que es una democracia que desde hace ya tiempo, pero Andrés Manuel López Obrador ataca a la prensa, ataca al Instituto Nacional Electoral. Vemos en Argentina ahora el presidente Milei que comienza a hostilizar a la prensa y a querer reducir las libertades en las universidades. Entonces, esto está sucediendo en un amplio espectro de países y eso es lo preocupante. Y tú apuntabas recién a Ecuador, mencionabas, y Ecuador es Exacto. un caso donde crecientemente la democracia está siendo condicionada por la violencia y el crimen organizado. Generalmente en el pasado, si tú miras las encuestas, el aprecio a la democracia por parte de la gente varía con las oscilaciones de la economía. Si la economía está creciendo, si la situación es positiva, hay más aprecio por la democracia. Si está en una declinación recesiva, tiene a haber más escepticismo, pero ahora crecientemente está condicionada por el crimen, por la inseguridad. La gente no se siente tranquila en sus casas o en la calle. Y eso tiene una expresión dramática en Ecuador, donde un presidente fue asesinado, un candidato a presidente fue asesinado en la última elección y todos los candidatos presidenciales terminaron con chalecos antibalas en su cierre de campaña. Y sabemos lo que está pasando. El país está semicapturado por las mafias, los carteles de la droga de México y las bandas locales. Así que eso es extremadamente preocupante y lleva, bueno, a otro fenómeno como el de El Salvador con Bukele, que dice, bueno, yo resuelvo los homicidios, meto a todos los jóvenes que andan con tatuajes, que pueden pertenecer a las maras o a las pandillas, ¿m? Limito las libertades, arraso con la Constitución que no le permitía ir a una nueva reelección, se hace reelegir, va con tropas al Congreso para intimidar a los parlamentarios para que pase su legislación y al final entonces es extremadamente popular, porque a cambio de reducir libertades, la gente se siente más segura y la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ha declinado en forma dramática en El Salvador. Pero ¿es esa la fórmula que queremos? Yo creo que las democracias tienen que saber también defender al ciudadano, darle seguridad ciudadana, que es un derecho humano. Las democracias tienen que saber hacer eso, respetando al mismo tiempo el Estado de Derecho. Claro, ahí quiero entrar, Heraldo, ya que lo menciona respecto del Salvador, porque el ex candidato presidencial o futuro candidato nuevamente, José Antonio Kast, va a El Salvador, va a visitar las cárceles y señalaba lo siguiente: la prueba está en que bajó la criminalidad, que es lo que hay que observar. Entonces, evidentemente que eso es un aliciente, ¿no? Para decir, a lo mejor ese es el método que está funcionando. ¿Cuál es el peligro que reviste precisamente aquello? Cuando dejamos de mirar todo lo otro, las violaciones a las libertades individuales, los derechos humanos, el que metamos a todo en un mismo saco, el que se erosionen, ¿no es cierto?, las institucionalidades o los otros poderes del Estado. Bueno, los costos están ya a la vista. No hay un Estado de Derecho si es que tú tienes
parientes jóvenes que viven en una población, las posibilidades que lo hayan metido preso, lo estén metiendo preso, son muy altas, simplemente por sospecha de pertenecer a pandillas. Y cómo salir de la cárcel es extraordinariamente difícil, porque el Estado de Derecho, el debido proceso, ha sido vulnerado. Segundo, bueno, perfecto estar en El Salvador, al menos que tú seas periodista independiente, eh, porque eres hostilizado y espiado. Se ha comprado el plan eh, Pegasus, que es un programa para sacar información de los celulares. A propósito, en el libro menciono que uno de los peligros, con todas las ventajas y grandes beneficios de la revolución digital y de la inteligencia artificial, uno de los peligros que conlleva es justamente la erosión de la democracia. Y una de las expresiones es el ciberespionaje. Y eso le está pasando a los periodistas en El Salvador. El diario El Faro, por ejemplo, hay evidencia de que el gobierno lo está espiando y hostilizando. La Constitución, olvidémonos de la Constitución, porque Bukele se llama el dictador más cool del mundo. Entonces, los costos son muy evidentes. Lo que están diciendo los nuevos populistas que quieren atacar la violencia es, bueno, yo resuelvo el tema de la violencia, pero ustedes me tienen que entregar libertades consustanciales a la democracia. Y yo creo que esa no es la fórmula. Yo creo que las democracias tienen que ser capaces de implementar políticas de prevención de la violencia y el delito, de represión del delito, de recuperación de los individuos que delinquen por primera vez para que no vuelvan a circular a la puerta giratoria del delito. Y tiene que haber una aproximación comprensiva, integral al delito y al crimen, donde hayan de alguna manera canastas de medidas de corto, mediano y largo plazo. De corto plazo, por ejemplo, recuperar plazas, iluminar lugares que se prestan para el delito, empezar a trabajar con los líderes locales, porque allí está la fuente del delito. Tener programas de capacitación para jóvenes, adolescentes que no estudian ni trabajan, para que no sean soldados de la droga. Entonces, se trata de un conjunto de medidas que pueden dar resultados y dan resultados en otros países si es que hay el esfuerzo, la focalización y lo integral, porque no se trata simplemente de meter gente presa, porque algún momento esa gente va a salir y si hay primerizos, esos probablemente van a salir como delincuentes avesados porque hay otros que tienen larga experiencia y los van a capacitar en la cárcel, porque Sí, Heraldo. crecientemente el delito se maneja desde las cárceles. Sí, le hago un comentario. Ayer conversaba con el ex subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, que decía que no solo el Estado tiene que entrar a los territorios, sino que se tiene que quedar en los territorios, se tiene que instalar, porque es ahí donde finalmente tanto el narco como el crimen organizado opera, digamos, con total despliegue, ¿no? Cuando el Estado no está. Pero quiero entrar, a propósito, Heraldo, en su libro también hay un capítulo especial respecto de Venezuela y todo el devenir, desde la llegada, ¿no es cierto?, de Hugo Chávez hasta la actualidad y todo lo que ha supuesto el éxodo, esta diáspora, ¿no es cierto?, de millones de venezolanos que han ido dejando el país por la grave crisis política y económica. Quiero preguntarle respecto de lo que usted decía, porque se instala esta idea de que la democracia liberal o la democracia que conocemos, ¿no es cierto?, representativa, con tres poderes separados, ¿no es cierto?, ya no está resolviendo los problemas de la gente, que es un poco lo que está, según lo que usted dice en su libro, en la base de cómo se fue instalando y cómo fue el gobierno de tanto Hugo Chávez, pero posteriormente de Maduro, erosionando precisamente esos elementos claves de toda democracia, la independencia de poderes, la no deliberación de las Fuerzas Armadas. Quiero entrar en Venezuela porque Venezuela es una espina en nuestro zapato, precisamente por los temas que tenemos en nuestro país. Vamos por eso. Bueno, efectivamente, la situación de Venezuela hay que recordar que en un inicio Hugo Chávez fue elegido democráticamente, ganó una elección más o menos
democrática. Y lo que pasó gradualmente, y por eso hablo yo del secuestro de las democracias que está pasando en muchos lugares, sin golpes de Estado, pese a que él lo intentó en un momento, mucho antes, eh, es un fenómeno de gradual erosión de la democracia, de manera casi furtiva, donde a través de leyes e iniciativas se va coartando la separación de poderes. Y entonces, en un determinado momento, el régimen se va transformando en un régimen dictatorial. Se hace cargo del legislativo que había sido ganado por la oposición, recordemos, en el año 2015, y desde entonces, bueno, no vuelve a haber elecciones democráticas para la Asamblea Nacional, y lo mismo sucede con el Poder Judicial, que está absolutamente ocupado por hoy día el madurismo. Entonces, y en medio de una crisis humanitaria que ha producido, bueno, más de 7 millones de migrantes que escapan de la situación humanitaria, tanto económica, social como política. Entonces, ahí tenemos un caso de secuestro de la democracia de manera gradual y desde adentro. Y esa es la misma receta de Nicaragua. Daniel Ortega en un determinado momento también fue elegido democráticamente. Al final terminó metiendo presos a sus compañeros de combate, a los comandantes, a muchos comandantes del sandinismo, los metió presos o los exilió. Entonces, y se ha hecho con todo el poder. Miles de muertos, cientos de muertos en Nicaragua. Y los informes de Naciones Unidas respecto a Venezuela son clarísimos, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de ejecuciones sumarias, de personas desaparecidas, de torturas. Eso está documentado ampliamente en el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, no es un invento. Entonces, es lamentable lo que ha pasado en un país como Venezuela. El problema lo tienen que resolver los propios venezolanos de manera pacífica. Y Maduro se había comprometido en Barbados, en una reunión con la oposición y con la presencia de países facilitadores, a dar garantías para el proceso electoral que se va a realizar la presidencial, la elección presidencial el 28 de julio. Y sin embargo, vetó a la candidata de unidad de la oposición, a María Corina Machado, ha metido preso a todos sus colaboradores más cercanos y a otros disidentes, ha impedido la inscripción de una candidata que iba a reemplazar a María Corina Machado, y ahora está Edmundo González, que es un ex embajador que nadie conoce, pero que ya aparece posicionado en las encuestas bastante bien, ganándole de hecho a Maduro, pese a que no es una persona ampliamente conocida. Y la gran interrogante es, ¿Maduro va a permitir las condiciones mínimas democráticas para que haya una elección competitiva? Y hay muchos que son muy escépticos respecto a lo que pasa entonces, o lo que va a suceder ahora en los próximos semanas y meses en Venezuela. Y hay quienes piensan que, bueno, un régimen dictatorial va a seguir aferrándose al poder. Heraldo, a propósito de que mañana vuelve entonces el embajador Gasmuri, después de haber sido llamado, a propósito de todos los problemas que se han generado en relación sobre todo a la muerte al asesinato, ¿no es cierto?, de este ex militar Ronald Ojeda. Usted ha dicho también que nuestro país debe mantener relaciones con los regímenes dictatoriales porque siempre es importante agotar todos los recursos. Pero ¿cómo se puede mantener relaciones con un dictador? O sea, ¿cómo se puede mantener, o sea, cómo se puede creer en que efectivamente la palabra de un dictador se va a cumplir como es lo que se espera, ¿no? Bueno, uno puede ser escéptico, pero hay que, a mi juicio, mantener relaciones diplomáticas con Venezuela. Hay que agotar todos los recursos y todos los canales para obtener lo que Chile busca, que es la cooperación respecto
a los 2 individuos que participaron en el secuestro y asesinato del exteniente Ojeda y que están o estarían en Venezuela. Eso es lo primero. Y Venezuela ha dicho que va a cooperar. Entonces hay que cobrarle la palabra. Por cierto, se trata de hechos y no palabras. Segundo, necesitamos expulsar, ya sea administrativamente o de manera aquellos que tienen orden judicial, a personas que han ingresado irregularmente o han cometido delitos relativamente menores en nuestro país. Y tercero, necesitamos saber la identidad de muchas personas que han entrado irregularmente, han cometido delitos y no sabemos quiénes son. Entonces, a Chile le interesa y tenemos que agotar todos los recursos. Y si fuera por no tener relaciones con una dictadura, bueno, miremos lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos dialoga hasta con las peores dictaduras. Tiene una interlocución con Putin en Rusia, tiene una interlocución con Xi Jinping en China, tiene una interlocución, ojo, con Irán. Se han estado reuniendo en Omán muy reservadamente para ver acaso reflotan el acuerdo nuclear a cambio del levantamiento de sanciones. Y recordemos nuestra propia historia. Durante la dictadura de Pinochet, en Chile estaban embajadas, no se rompieron relaciones por parte incluso de países progresistas. Yo me recuerdo la embajada de Francia estaba plenamente instalada con embajador, con relaciones plenas, con un gobierno socialista de Mitterrand en Francia. Entonces, aquí se trata de tener una actitud realista, sin grandes expectativas, pero buscando todas las posibilidades de una interlocución para obtener los resultados que Chile busca. Sería ingenuo pensar que vamos a obtener resultados rompiendo relaciones diplomáticas y cortando toda interlocución. Eso sí que es ingenuo, hablándose de ingenuidades que he escuchado desde la oposición crítica a la mantención de las relaciones. Y por eso, a mi juicio, el embajador debiera volver relativamente pronto para justamente hacerle seguimiento a todas estas situaciones. Y como digo, que el presidente le tome la palabra a Maduro, que ha dicho que está disponible para un diálogo directo con él. Heraldo, quiero seguir avanzando. Usted en su libro menciona, por ejemplo, una frase de Moisés Naim que ha dicho lo siguiente: hoy el poder es más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder, sobre todo cuando los presidentes o presidentas llegan al poder y no tienen mayoría en el Congreso, que es lo que está viviendo nuestro país. Quiero preguntarle cómo ve usted lo que está pasando en Chile. Mañana hay un encuentro, ¿no es cierto?, nacional de la empresa. Hay se ha circulado en estos días mucha opinión de gremios empresariales, de grupos económicos, ¿verdad? Con muchas aprensiones respecto del actual gobierno. Del ministro Marcel se ha dicho que de pasar de un buen técnico terminó en un mal político. Son todas declaraciones que algunas en on, otras en off, ¿no es cierto?, que se conocen. Y tenemos un Congreso muy fragmentado, una dificultad muy grande para lograr acuerdos, para qué hablar de las reformas a las pensiones. ¿Cómo lo ves? Bueno, efectivamente lo que dicen ahí es verdad. El poder se pierde muy rápidamente, se adquiere también de forma rápida, pero se pierde igualmente de manera veloz. Y la mejor demostración es que ya prácticamente no hay lunas de miel para los presidentes recién o las presidentas recién inauguradas en nuestra región. Antes se pensaba, bueno, vienen los 100 días y ahí el periodo de luna de miel y los presidentes pueden implementar la mayor parte de su programa. Bueno, eso ya no existe porque el malestar ciudadano, el hecho de que muchas veces votan por candidatos o candidatas antisistema, por el hartazgo que hay, por todas estas circunstancias que mencionaba, desde la corrupción, desde el crimen, desde la violencia, la inseguridad, el hecho que no hay seguridad económica y social, es decir, hay persistentes desigualdades o estos otros fenómenos de los cuales mencionaba. El apoyo entonces a los recién elegidos se escabulle entre las manos.
Y bueno, a mi juicio, creo que una de las cosas que falta, y hay un capítulo final en mi libro donde hago recomendaciones para, de alguna manera, mejorar las democracias que tenemos. Una de las cosas que digo es que es necesario buscar pactos nacionales, un gran pacto nacional para atacar los grandes desafíos de cada país. Y pensando en el nuestro, creo que es absolutamente fundamental llegar a ponernos de acuerdo respecto a una estrategia, no de aquí a la próxima elección, porque generalmente terminamos pensando en la próxima elección, ahora en la elección municipal. No, hay que pensar en la próxima década, de cómo el país puede mirar una mirada estratégica, y en ese sentido entonces juntar a todas las fuerzas políticas, a todas las fuerzas económicas y sociales, y llegar a un gran acuerdo sobre los problemas principales, desde situaciones como el, el crimen y la violencia, pero pasando por cuestiones tan fundamentales como la reforma del sistema de pensiones, eh, o un pacto tributario para financiar de manera sostenible los gastos necesarios para atacar todavía las desigualdades sociales existentes en nuestro país. Se nos olvida rápidamente que aquí hubo un estallido social, donde de repente muchos empresarios aparecieron diciendo, ¿sabe? El modelo socialdemócrata nos gusta mucho. Y algunos políticos dijeron lo mismo. Bueno, se les olvidó rápidamente. Y sin embargo, yo creo que las fuerzas que dieron origen al estallido, no a la dimensión violenta, que es una expresión minoritaria y repudiable por parte de la ciudadanía, pero esa movilización de 1,5 millones de personas que fueron pacíficamente a demandar una reforma del sistema de pensiones, eh, pero además pensando en que hay otros desafíos para el país en los cuales debiéramos ponernos de acuerdo. En los detalles podrá haber diferencias, y eso es consustancial a la democracia, pero ponernos de acuerdo en un gran pacto de futuro creo que falta, y yo he visto mucho ideologismo en la derecha, una derecha que no está dispuesta a nada, a aprobar nada, a, a no discutir ninguna de las reformas que el presidente pone sobre la mesa, pese que ha ido moderando cada vez más esas mismas propuestas de reforma. Entonces, aquí hay un problema, efectivamente, hay una polarización y se nos ha olvidado el estallido social. Claro, Heraldo, usted lo menciona, un gran pacto nacional. Uno entendería que la seguridad no puede ser de derecha o de izquierda. Estamos todos, habitamos todos el mismo país y a todos, a unos más sin duda y a otros menos, nos afecta el tema de la inseguridad. Pero se ve poco probable, ¿ah? Sobre todo por lo que usted menciona. Tenemos elecciones muy prontamente, hemos pasado de elección en elección, entonces los incentivos además para llegar a acuerdos bajan. Pero le pregunto, usted dice una derecha que no está dispuesta a nada. ¿Lo ve también respecto de los empresarios? Bueno, creo que los empresarios no los metería a todos en un mismo saco, pero a mi juicio, aquellos que planteaban su simpatía por un modelo socialdemócrata están lejos de volver a pensar en esa perspectiva. Y hay algunos que claramente tienen una actitud totalmente contraria al gobierno, y está bien que lo tengan en su opinión política personal, y eso, de nuevo, es consustancial a la democracia. Pero a mí me parece que debiera haber una disponibilidad de los empresarios como institución a mejorar el país y a lograr acuerdos. Y me parece que esa es la perspectiva en que está el gobierno. Y cuando hay un empate, además, en el Congreso, se hace más necesario llegar a consensos. Y yo veo a veces una crítica despiadada de parte de algunos, y lo subrayo, de algunos empresarios. Eh, y eso no solo pasa ahora, ha pasado en el pasado. Y de repente uno ve empresarios que son presidentes de confederaciones o de asociaciones empresariales, y al día siguiente están de candidatos eh,
por un partido de derecha o van de independientes afiliados a partidos de derecha. Entonces, de repente tiende a primar más la ideología que una visión de Estado. Y no lo digo por todos, ¿ah? Porque hay, hay, hay excepciones y no todos caben en la misma categoría, pero lo que se requiere, a mi juicio, es un diálogo pensando en el país. Y eso Ahora, claro. se requiere también para algunos eh, en, en el progresismo, algunos de los cuales por su actitud de superioridad moral, de que lo Ujú. venían a inventar todo, ¿no? Que todos los demás habían sido entreguistas, que los 30 años no servían para nada, ¿no? Cuando había sido el periodo de mayor progreso en el país en la historia contemporánea, también han llevado a una reacción contraria en el otro lado. Claro, Heraldo, se nos acaba el tiempo. Heraldo Muñoz, ex canciller. Lo último que le quiero preguntar respecto de lo que ha pasado a propósito de lo que dijo el presidente Gabriel Boric, que se abre a impulsar, mejor dicho, cambios al sistema político, pero lo condiciona a zanjar primero la reforma a las pensiones. Esto ya ha generado nuevos roces, ¿no es cierto? ¿Qué le parece? Bueno, a mí me parece interesante y positivo, yo lo apoyo, que se haga un esfuerzo para reformas al sistema político. De hecho, si uno pudiera rescatar algo de el primer proyecto constitucional y del segundo, sería justamente el capítulo referido a las reformas políticas para, por ejemplo, ponerle un umbral de votos a los partidos que se mantengan como tales, evitar la ocurrencia de los tránsfugas, que son elegidos por un partido, luego lo abandonan, se van al partido contrario, defraudando la voluntad popular. Y me parece que hay una serie de medidas que mejorarían el sistema político porque la fragmentación en Chile, teniendo 22 partidos, es difícil llegar a acuerdo y ya lo hemos visto para las votaciones que han ocurrido recientemente. Entonces, a mí me parecería positivo que se lograra un acuerdo transversal para esas reformas políticas. Pero entiendo al presidente cuando dice yo tengo otras prioridades. La prioridad principal mía no es la reforma política, aunque encuentra que es algo valorable, sino que es la reforma del sistema de pensiones. ¿Cómo no vamos a tener una reforma del sistema de pensiones? ¿Cómo no vamos a ser capaces de llegar a determinar que el 6% se pueda dividir mínimamente 3 y 3? 3 para la capitalización individual y 3 para la seguridad social, ¿no? Para la solidaridad. Esa fue una propuesta hecha por el gobierno de Piñera, del expresidente Piñera, y que la derecha apoyó y ahora reniegan de lo que ellos propusieron. Lo que el gobierno quería eran los 6 puntos que fueran a seguridad social, a la entidad pública manejada de manera independiente que pudiera mejorar las pensiones de inmediato. Entonces, es difícil entender estas posturas tan rígidas. Yo todavía tengo una tenue esperanza de que llegue a algún acuerdo en materia de reforma previsional. Va a ser algo bien distinto de lo que se pensaba originalmente, pero por lo menos que sea un paso. Y paralelamente, bueno, se puede discutir las reformas políticas. Yo creo que eso sería positivo. Ya pues, Heraldo Muñoz, ex canciller, ex presidente del PPD y autor del libro Democracias en Peligro, Regresión Democrática en Latinoamérica y Propuestas de Futuro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Que tenga buen día. Sí, igualmente. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad.
Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y a la hora de hablar de dinero y poder, queremos invitarte a sumarte a nuestra comunidad del Mostrador Semanal, un newsletter que todos los domingos y jueves te cuenta qué hay que saber de economía, finanzas y negocios. Inscríbete en la sección newsletter del mostrador.cl. Y al regreso vamos a estar hablando precisamente con el editor del Mostrador Semanal, Iván Weissman, todo lo que tienes que saber sobre la previa al Encuentro Nacional de la Empresa 2024. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por el Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch